Entonces recuerden que actualmente las infecciones de sitio operatorio o las infecciones de herida quirúrgica, ¿no es cierto? Esta es la denominación que estamos utilizando. Podemos tener una infección superficial, una infección profunda y una infección de sitio o espacio u órgano, ¿no? Cualquier infección de herida operatoria puede darse dentro de los 30 días, hasta los 30 días. O sea, hasta el mes nosotros podemos tener una infección de herida operatoria en el paciente. Y si este paciente utiliza una prótesis, esta infección puede presentarse inclusive hasta el año de operado. Y hasta el año buscamos infección en estos pacientes, ¿no? Entonces, la superficial es aquella que va a englobar solamente a la piel y al tejido celular subcutáneo, ¿no? La mayoría de las heridas que nosotros manejamos en los pabellones de cirugía. Acá el manejo es la limpieza mecánica, ¿no es cierto? Agua e irrigación, nada más. En lo posible ya estamos dejando de utilizar las sustancias químicas, ¿no? Como el iodopovidona o el isodine, ¿no? O las famosas rifocinas, ¿no? Entonces el efecto mecánico o el barrido mecánico que genera el agua es lo que genera la curación en estas heridas. Entonces tampoco estamos, una infección de sitio operatorio superficial no se maneja con antibióticos, ¿no? Lo más importante es la limpieza mecánica y eso tenemos que hacer entender bien al paciente, porque a veces el paciente cree que mientras más antibióticos le des, mejor para su herida, ¿no? Entonces la infección de sitio profundo, aquí ya vamos a encontrar que afectado va a estar la fascia y los músculos. Entonces ya estaríamos hablando de una fasciitis, ¿no es cierto? Y la fasciitis tiene tratamiento no médico, tiene tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento de la fasciitis es la fasciotomía o la debridación, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un compromiso muscular. ¿Una infección superficial puede progresar a una profunda? Sí. Por eso es importante que en las curaciones siempre evidenciemos, ¿no es cierto?, la aponeurosis para ver que esta herida no esté, esta infección no esté progresando hacia la aponeurosis. Porque si no, las fasciotomías o los debridajes implican inclusive resecar resecamos piel, aponeurosis y músculo. Entonces muchos pacientes quedan sin pared abdominal y estamos esperando a que cierre progresivamente por segunda intención, ¿no? Nosotros tenemos 2 pacientes así ahorita en el pabellón y el cierre no es, ya lo debemos tener desde noviembre a una de ellas, ¿no? Que está evolucionando favorablemente, menos mal, pero que está cerrando la paciente. Ellos están yendo hacia una eventración, ¿no? Estamos progresando a que vayan a una eventración para que incluso piel también nos alcance, porque al hacer las fasciotomías nosotros nos llevamos, o sea, cortamos y resecamos piel, resecamos músculo y dejamos fascia hasta encontrar un borde libre de infección. Muchas veces dejamos borde libre, pero la infección progresa y tenemos que seguir cortando, esa es la fasciotomía, esa es la debridación, ¿no? Una vez que se delimite, empezamos la reparación. Y la reparación lleva tiempo reparación. Y los pacientes usualmente se deprimen, es catastrófico este cuadro, pero finalmente salen, ¿no? Yo recuerdo igual una paciente que por una apendicitis, al colocarle el tren Penrose, eso le generó, era diabética, eso le generó una fasciitis y ella quedó sin toda la pared abdominal anterior. Llegamos a ese extremo, ella paraba con bolsa de Bogotá, y en ese entonces recuerdo que eso fue el 2005-2006, aparecieron acá unos sistemas de aspiración continua, los famosos VACs, que eran las esponjas, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que estas esponjas se conectaban, se ponían a la piel. La idea de estas esponjas era evitar que formen colecciones los pacientes. Como una esponja común, lo colocábamos en la cavidad abdominal y estas eran selladas al vacío, con 3 láminas se sellaban. Entonces esas esponjas se conectaban a un sistema de aspiración, a una determinada presión, se prendía y se chupaba. Entonces, de lo que estaba distendido el paciente, aparecía un poquito y chupaba. Entonces, granulaba mejor vascularización y evitaba colecciones. Entonces, esta paciente estuvo así. Estuvo un año con nosotros. Finalmente le pusimos una malla de Gore-Tex, ¿no? Que restituyó la aponeurosis. La piel, ustedes saben que crece, ¿no? Granula la piel y más, si era gordita y terminó flaca. Entonces, eso generó pues, que tenga más colgajo de piel. Entonces arrastramos colgajos de arriba para abajo, lo hicimos con cirugía plástica y la paciente se fue tranquila, se fue al norte. Ella era de Chiclayo, creo que era. De Chiclayo se vino, miren, una apendicitis que tenía como 7 días,
que no la han manejado, o sea, no le diagnosticaron como apendicitis allá, y no sé por qué motivos la mandaron acá a Lima, ¿ya? La paciente se vino de allá, o no la mandaron, no la manejaron. Llegó acá y una apendicitis complicada, diabética, que hizo fasciitis, imagínense. Y terminó en todo esto, ¿no? Entonces recuerda que fístula es la comunicación entre dos epitelios, ese es el concepto de fístula, ¿no? Fístula es la comunicación entre dos epitelios. Y la causa más frecuente lamentablemente es la quirúrgica, ¿no? Nosotros al hacer una liberación de adherencias podemos hacer laceración de asa y esa laceración puede generarnos las fístulas. Y la clasificación pueden ser muchas, pero la que nosotros utilizamos es en base al gasto que va a generar. Podemos tener una fístula de gasto alto cuando los volúmenes son mayores a 500 y de gasto bajo cuando los volúmenes son menos a 500. Se supone que mientras más el gasto sea más alto, la fístula va a ser de localización más alta. Estaríamos hablando de yayuno, ileo o duodeno. Y van a ser más bajas, mientras si hablamos, por ejemplo, de intestino grueso o de colon. Bueno, intestino grueso o colon, ¿no? Las más frecuentes que nosotros tenemos son aquellas que están supeditadas al manejo de la apendicitis, las famosas fístulas estercoráceas, ¿no? Pero cualquier patología quirúrgica puede conllevar a la formación de fístulas si es que no manejamos bien el cuadro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización, estas pueden ser altas, pueden ser medias o pueden ser bajas. Por ende, las altas van a tener gastos mayores a 500, ¿no es cierto? Y las bajas, desde la válvula ileocecal para abajo, todo lo que es colon, el volumen va a ser menor. El pronóstico de estas fístulas, sobre todo de las bajas, es bueno, es favorable. Se resuelven espontáneamente. Muchos de ellos no requieren manejo quirúrgico. Y el tratamiento para las fístulas, tanto bajas como altas, es nutrición. Si son fístulas de gasto alto, nutrición enteral. Si son fístulas de gasto bajo, si son fístulas de gasto alto, nutrición parenteral. Si son fístulas de gasto bajo, nutrición enteral, ¿no? El tratamiento médico, ¿no es cierto? El pilar fundamental de una fístula, el tratamiento de una fístula es la nutrición, como acá ven, ¿no? La resucitación, obviamente, manejo el aporte calórico que le vayamos a dar, el aporte hídrico, la cobertura antibiótica, porque recuerden que las complicaciones más frecuentes de una fístula es trastorno hidroelectrolítico, la desnutrición y la sepsis. Entonces debemos englobar esto, ¿no? Cuidados de la piel, dependiendo. Si tengo una fístula duodenal, recuerden que la secreción duodenal tiene secreción biliar y secreción pancreática, que son irritantes. Entonces me generará una dermatitis perifístula, ¿no? Periorificio fistuloso. Pero si yo tengo una fístula estercorácea por una perforación de intestino grueso, por ejemplo, no, el intestino grueso lo único que tiene son heces, que no son muy irritantes para la piel. Pueden generar un cierto grado de irritación, pero los que generan más irritación son las altas. Aparte que las secreciones son más líquidas ahí, difunden fácilmente, irritan más fácilmente la piel, a diferencia de las bajas, que son más dirigidas, ¿no? El tratamiento es eminentemente médico y se vuelven quirúrgicas cuando pasa el mes. Entonces, una fístula de gasto alto por más de un mes ya puede tener indicación quirúrgica cuando la evolución es desfavorable, ¿no? Cuando los volúmenes sean muy altos, cuando el paciente esté séptico, no manejamos bien la fístula, pero ahí no es entrar y cerrar la fístula. Lo que hacemos es entrar y dirigir la fístula, haciendo una hilostomía o una colostomía en el caso de que entremos por una fístula baja, ¿no? Y en realidad la última opción, la cirugía debe ser la última opción para el manejo de una fístula. Por suerte la mayoría de ellas también cierran espontáneamente, ¿no? En el 85% de los pacientes con enteritis tuberculosa, el sitio de afección es, recuerden, ilio terminal, ¿no es cierto? Es la TBC enteroperitoneal, afecta con más frecuencia hacia el ilio terminal, ¿no? Y por ende, las perforaciones se van a generar en esa zona, perforaciones ileales, generando las fístulas de gasto alto, ¿no es cierto? Es una complicación que puede presentarse. La TBC enteroperitoneal genera una siembra que se llama granos de migo, ¿no es cierto?, a nivel peritoneal, a nivel de la serosa intestinal.
Estos granos generan laceración y generan desnaturalización de la pared intestinal. Entonces nosotros cuando entramos, por ejemplo, a operar un paciente con TBC, debemos de entrar a operar las complicaciones. Si el paciente está obstruido, debemos esperar a que se resuelva. Entramos a operar si se perfora, ¿no es cierto? Sobre todo, y si hay peritonitis por alguna causa, ¿no? Lamentablemente las perforaciones intestinales por TBC, o sea, son catastróficas porque estos pacientes no podemos hacer resección en la estomosis. La mayoría de ellos van a ileostomía y dirigimos la fístula. Es el mismo hueco que encontramos, la mayoría de veces son lo que sacamos para hacer la ostomía, porque no vale las rafías en esos pacientes. Y lamentablemente con la manipulación muchos de ellos pueden generar otras fístulas, ¿no? O otras perforaciones en esa zona. Se vuelve muy lábil la zona ileal en estos pacientes con TBC. Entonces la manipulación quirúrgica en estos pacientes puede generar fístulas, ¿no? Entonces la región ileocecal es la más frecuentemente afectada en la TBC, ¿no? Otra patología médica que puede generar fístulas espontáneas, el famoso Crohn, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn, ¿no? Al hacer una afectación parcelar transmural, ¿no? Que afecta al intestino grueso y al intestino delgado, respeta el recto, puede generar también la formación de fístulas espontáneas, ¿no? Igual, el manejo es espontáneo, es médico, salvo genere complicaciones, ¿no? En ilion terminal, anteriormente también se generaban perforaciones por fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Es una causa muy común de perforaciones en esa zona. Muy bien. ¿Es característica principal de la fístula intestinal baja? ¿Más del 80% de ellas cierran espontáneamente? Sí, ¿no? La fístula intestinal baja cierra espontáneamente con nutrición enteral, aportándole las calorías del caso, ¿no? Recuerden que las fístulas de gasto alto, ¿no?, se benefician de nutrición parenteral. Cuanto mayor es el gasto fistuloso, ¿el pronóstico es mejor? No, ¿no es cierto? Mientras mayor es el gasto, el pronóstico es peor, ¿no? Porque el paciente se va a desnutrir, ¿no? No va a tener un buen soporte para poder generar proteicos, sobre todo para poder generar reparación celular, ¿no es cierto? Nuestro paciente va a generar sepsis por las defensas, por la desnutrición va a generar baja en las defensas y esto va a generar colonización, ¿no? Y cualquier foco puede prenderse y generar sepsis en el paciente, ¿no? Causada por TBC intestinal, no necesariamente, ¿no? La TBC es una causa, el Crohn puede ser otra causa como desde el punto de vista médico, la enfermedad diverticular también puede generar una fístula hacia intestino delgado, ¿no?, o una fístula alta. Los traumatismos abdominales son causa también de fístulas, ¿no? En cirugía, la primera causa de fístula es la cirugía, ¿no? Las colecistectomías, por ejemplo, están supeditadas a que podamos generar fístulas a nivel intestinal, sobre todo a nivel duodenal, porque muchas veces encontramos plastrones bien adheridos a esas zonas y al liberar esos plastrones podemos lacerar la mucosa, la serosa, sin darnos cuenta podemos generar pues fístulas en esas zonas, ¿no? Alteración congénita no tiene nada que ver, ¿no? Las fístulas no se generan por una alteración congénita, salvo algunas enfermedades que pueden tener índole congénito como el Crohn. ¿Y debe cerrarse quirúrgicamente? No, ¿no es cierto? Lo último que debemos hacer es manejar quirúrgicamente una fístula. Lo primero que debemos hacer es soporte nutricional, sobre todo, que es el pilar del manejo de las fístulas, ¿no? Y el soporte nutricional es el aporte calórico que requiere la persona. Y el aporte calórico lo damos con dos elementos, ¿no es cierto? Carbohidratos y lípidos. Las proteínas no nos deben servir para dar aporte calórico en el paciente. Nos sirve como sustrato para la reparación celular, para el transporte de elementos, para eso damos el aporte proteico, no para generar energía o calorías. Entonces, más del 80% de las fístulas van a cerrar espontáneamente, ¿no?
El síndrome de intestino corto, ¿no? O también denominado síndrome de malabsorción, ¿no? Se va a cursar como un cuadro malabsortivo, ¿no? Que muchas veces es dramático para el paciente, ¿no? Estos pacientes se va a dar cuando la resección haya sido casi más del 80%, algunos libros dicen 50%, ¿ya? Del asa intestinal, delgada en este caso, ¿no? Se va a caracterizar por deshidratación, porque van a haber grandes pérdidas de líquidos. Recuerden que la secreción salival da 1 litro, la secreción gástrica otro litro, ya tenemos 2, la secreción biliar 1,5 litros, tenemos 3,5 litros, la secreción pancreática otro litro, tenemos ya 4,5 litros, ¿no? La secreción salival, la gástrica también 1 litro, ya tenemos 5,5 litros ahí, ¿no? Entonces, esos 5,5 litros que van a pasar al tracto intestinal pueden salir fácilmente. Recuerden que el tracto intestinal circula aproximadamente 10 litros. Entonces, una deshidratación severa, ¿no? Al tener un síndrome de intestino corto o una fístula de gasto alto, ¿no? Nos va a llevar a un trastorno hidroelectrolítico que no solamente va a generar trastorno metabólico, sino puede generar una insuficiencia prerrenal. La insuficiencia prerrenal establecerse necrosis y generar una insuficiencia renal establecida en el paciente. Y el paciente se muere por uremia. La fístula genera eso. El síndrome de intestino corto también genera eso, ¿no? ¿Cómo controlamos? Nosotros damos medicaciones que enlentezcan el tránsito intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué medicación podemos utilizar en este caso? La famosa loperamida, ¿no? Entonces, cuando tenemos una fístula de gasto alto, o un síndrome de intestino corto, o una yenostomía que nos bota 3.000, 4.000, le damos loperamida con el fin de enlentecer ese tránsito y enlentecer los gastos y los volúmenes que tenga este paciente, ¿no? De tal manera que se controle, ¿no? Entonces, al tener grandes pérdidas hídricas, también no vamos a tener pérdidas electrolíticas y por ende alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Esteatorrea o creatorrea, por la insuficiencia enzimática que va a generar este paciente. Malnutrición, ¿no? Recuerden que son cirugías, dejar un intestino corto es una cirugía restrictiva y va a generar malnutrición. Es lo que se hacía antes en las cirugías de obesidad, ¿no? Las famosas cirugías restrictivas, en las que irreversibles, en las que nosotros hacemos una resección y dejamos a la persona solamente con 1,5 metros de intestino, ¿no? Entonces estos cuadros irreversibles posteriormente llegaban a comportarse como un síndrome de intestino corto y el paciente pues finalmente de lo obeso que era, ¿no es cierto?, generaba desnutrición y los pacientes se morían por desnutrición. Por eso ya no se hace este tipo de cirugías restrictivas, porque genera malnutrición y obviamente pérdida de peso, ¿no? Las causas congénitas, una atresia intestinal, una genesia intestinal, ¿no?, que ya son incompatibles con la vida, vólvulo de intestino medio con necrosis y enterocolitis necrotizante, ¿no? En los adultos, enfermedad inflamatoria intestinal y traumatismos, ¿no? Grandes traumatismos, sobre todo por heridas por PAF, ¿no? En los que, al igual que lesiones por perforación pueden generar lesiones por quemadura, nos vemos obligados a resecar pues grandes segmentos de intestino, ¿no? En ancianitos, isquemia mesentérica, resección por malignidad, ¿no? La isquemia mesentérica ya es incompatible. Si queremos resecar y dejar un paciente con síndrome de intestino corto, es más complicado el manejo postoperatorio de estos pacientes, ¿no? La resección del 50% de intestino delgado es tolerada sin complicaciones mayores. O sea, menos del 50, hasta el 50% de intestino delgado podemos resecar. Menos eso, ya no, ¿no? Hasta el 70% preserva el hilo, hasta el 70% se preserva el hilo terminal y el ciego. En niños se puede llegar hasta el 85%. Si el mayor diámetro de asa intestinal lo da el ilio, es la asa más larga, 2,5 metros, con referencia al yeyuno, que es entre 1,5 metros entre 1,5 metros a 2. Entonces, mientras más ilion terminal dejemos, ¿no es cierto?, que va a corresponder el mayor volumen, más del 50% del asa ideal, vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una resección, pónganse que hagamos una hilostomía, una duodenostomía,
¿no? Podemos utilizar este ilion terminal para poder darle nutrición enteral, ¿no? Entonces, por un lado, hacemos una yeyunostomía a 1 metro de la válvula ileocecal, o hacemos una duodenostomía indirecta con un tubo. Pero si tenemos un buen porcentaje de ilion terminal, podemos utilizar ese cabo para nutrir enteralmente a nuestro paciente, ¿no? Y de esa manera darle el aporte nutritivo. Pero si resecamos más del 70%, incluyendo el ilion terminal, no vamos a poder cómo nutrir a este paciente, salvo la vía parenteral, pero igual no tiene buen pronóstico, ¿no? Cuando se realiza una resección del intestino delgado, ¿a partir de qué porcentaje de longitud de este se espera encontrar alteraciones nutricionales severas? ¿Mm? Más del 50%, ¿no es cierto? Más del 50%. El síndrome compartimental abdominal, ¿no es cierto?, se debe a un incremento de la presión del intraabdominal. Y esta hipertensión, este incremento de la presión intraabdominal se puede deber a diversas causas, ¿no? El ilio postquirúrgico puede generar obstrucción, puede provocar hipertensión intraabdominal, ¿no? Una obstrucción intestinal puede generar hipertensión intraabdominal. Los síndromes ascíticos pueden generar hipertensión intraabdominal. La gestación puede generar hipertensión intraabdominal, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar este aumento de la presión intraabdominal? Problemas circulatorios y problemas respiratorios sobre todo, ¿no? Entonces va a haber un incremento de la presión en las vías aéreas, ¿ya? Por la restricción que va a generar el aumento de la presión intraabdominal. Entonces va a haber una restricción con la consiguiente disfunción respiratoria, la consiguiente hipoxia, la disminución del retorno venoso, igual va a disminuir la circulación pulmonar con la consiguiente hipoxia, y la disminución del retorno venoso también va a generar una disminución en la perfusión renal con la consiguiente oliguria. Entonces, esto es todo lo que tenemos que evitar en estos pacientes, en los pacientes que veamos y que podemos sospechar que van a generar hipertensión intraabdominal. Por ejemplo, pacientes con trauma abdominal abierto, pacientes que son laparotomizados por peritonitis difusas, o pacientes que están cursando con una obstrucción intestinal al hacer la resección, pero dejamos todavía asas dilatadas. Esos pacientes se van a beneficiar grandemente de la bolsa de Bogotá. Y precisamente la bolsa de Bogotá evita este tipo de complicaciones. Evita que nuestro paciente, una vez operado, se muera porque haga una disfunción renal, se muera porque haga una disfunción respiratoria. Entonces, todo esto ha favorecido la famosa cirugía de control de daños, ¿no?, en la colocación de la bolsa de Bogotá. Entonces, cuando hablamos de hipertensión intraabdominal, perdón, la disfunción multiorgánica atribuida a la hipertensión intraabdominal se va a ver cuando ya hay falla de un órgano o sistema, cuando falla el patrón respiratorio, cuando falla o hay disfunción renal, cardíaca o intestinal. Nosotros ya vamos a denominar este síndrome como la hipertensión intraabdominal como síndrome compartimental abdominal. Si no tenemos todavía disfunción de un órgano, no podemos denominarlo como síndrome compartimental abdominal. Se dice que el síndrome compartimental abdominal se da por encima de presiones de 34, pero si con presiones de 32 o 28 nosotros ya tenemos una disfunción cardíaca, una disfunción respiratoria, una disfunción renal, ya podemos catalogarlo como compartimental abdominal para fin del tratamiento, ¿no? ¿Cómo tratamos un síndrome de hipertensión intraabdominal? Descomprimiendo, ¿no? Sonda nasogástrica, sonda Foley y sonda rectal. Las 3 S. Así manejamos en lo posible el síndrome de hipertensión intraabdominal. Pero el síndrome compartimental abdominal, cuando ya lo tenemos presente, el tratamiento que debemos realizar es el quirúrgico, ¿no? La laparostomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar el síndrome compartimental abdominal? Va a generar una disminución en la elevación del diafragma. Perdón, el diafragma va a estar elevado porque la amplexación no va a permitir que el diafragma baje hacia el abdomen por la distensión.
por ende va a haber una reducción en la expansión pulmonar. Se va a generar disfunción cardíaca por disminución del retorno venoso, disfunción renal, ¿no? Porque va a disminuir el filtrado glomerular, y la disfunción intestinal porque los vasos mesentéricos van a estar colapsados, va a generarse hilio, y este hilio puede generar isquemia, ¿no? Y cuando los vasos espláncnicos se van a colapsar, la circulación portal también puede colapsar, generando isquemia hepática y los trastornos posteriores en el paciente. ¿Cómo hacemos la medición de la presión intraabdominal? Existen dos maneras, ¿no es cierto? Podemos medir por métodos directos y por métodos indirectos. Por métodos directos a través de sensores, ¿no es cierto? El ejemplo clásico es el sensor que nosotros utilizamos en las cirugías laparoscópicas, ¿no? Que nos permite determinar qué presión tiene la cavidad abdominal en el momento de la cirugía o cuando empezamos la cirugía, ¿no? Y los métodos indirectos, el más comúnmente utilizado es a través de la sonda Foley, o sea, a través de la presión intravesical. Se ha descrito también medición de la presión intraabdominal a través de la sonda nasogástrica, no sé, una sonda nasoduodenal, ¿no? Pero la que más se utiliza es a través de una sonda Foley. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Tenemos una sonda Foley, creo que tengo una imagen acá, acá está. Entonces tenemos la sonda Foley, ¿no? Con su dispositivo de drenaje, ¿no? Y anexamos a la sonda Foley un catéter, un equipo de venoclisis, puede ser un equipo de venoclisis, ¿no es cierto? ¿No? E instalamos un promedio de 100 cc de agua, algunos dicen 50, 100 cc de agua, instalamos cerrando la vía de drenaje, ¿no? Introducimos 50 a 100 cc a nivel de la vejiga, ¿no? Luego hacemos una ascensión como la medición de la presión venosa central, teniendo como punto de referencia el pubis, ¿no? Lo medimos en centímetros de agua, abrimos la llave y lo que ascienda a lo largo del equipo de venoclisis que utilicemos va a determinar la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, este es el equipo de venoclisis conectado, ¿no es cierto? Por acá, por este mismo equipo de venoclisis, podemos instalar 100 cc de agua, llenamos de 100 cc de la vejiga, ¿no? Cerramos el drenaje que vaya a tener esta sonda Foley, aperturamos este equipo de venoclisis y lo que ascienda, ¿no es cierto?, va a determinar en centímetros de agua la presión intraabdominal. Cuando se trata de una presión venosa central es lo contrario, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una columna de agua, ¿no es cierto?, y la columna tiene que descender, y hasta donde descienda, teniendo como punto de referencia el precordio, nos indica la presión venosa central. Entonces, en la presión intraabdominal, la columna tiene que ascender, tiene que regresar. Hasta donde ascienda, nos indica presión intraabdominal. Y cuando midan la presión venosa central, la columna tiene que descender. Hasta donde descienda, presión venosa central, ¿no? Inyectamos 50 cc de solución salina a través del por de aspiración con una aguja 18. Conectamos la aguja en una línea, un catéter, perdón, un equipo de venoclisis, ¿no? Una reglita, un centímetro al costado de una regla, ¿no? Y como teniendo como referencia la sínfisis del pubis como nivel 0. La columna en este caso tiene que ascender y eso es lo que nos va a determinar la presión. Entonces, presión intraabdominal por encima de 10 a 15, la presión normal de la cavidad es de 0 hasta 7, ¿ya? Presión 0. Entonces, el grado es de 10 a 15, segundo grado de 15 a 25, tercer grado de 25 a 35 y cuarto grado mayor a 35, ¿no? Por encima de 35 ya estamos hablando del síndrome compartimental abdominal. Pero si se asocia a una de segundo grado o tercer grado una disfunción orgánica, ya es un síndrome compartimental. Entonces acá debemos de manejar quirúrgicamente al paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Laparostomizarlo, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal en el síndrome compartimental abdominal se mide a través de sonda Foley en vejiga, o sea, la presión intravesical, sí. Sonda Foley en la cavidad abdominal, no, ¿no?
Presión venosa central, no. Presión intragástrica, existe una manera indirecta a través de una sonda nasogástrica de medir la presión intraabdominal, pero no es fidedigna. La presión transrectal también se utiliza como método indirecto, pero no es la fidedigna, ¿no? La que más se utiliza es la sonda Foley, la presión intravesical, ¿no? El tratamiento del síndrome compartimental es, ¿qué es lo que debemos hacer? Si tenemos un síndrome compartimental abdominal, es lo mismo que una fasciotomía, ¿no? Pero con un síndrome compartimental en los miembros inferiores, debemos hacer fasciotomía, en este caso laparostomía, y dejamos la cavidad abierta con una bolsa de Bogotá. Entonces, laparotomía de frente. Resección intestinal no tenemos por qué sacar, porque el asa va a estar dilatada, distendida, ¿no? Tenemos que esperar a que disminuya el edema más bien. Sutura contención, la sutura contención va a generar mayor hipertensión intraabdominal, entonces no debemos hacer eso. Intubación orotraqueal, si es que hay disfunción respiratoria, sí. La descompresión, en realidad la laparotomía sería la descompresión, ¿no? ¿Cómo hacemos la descompresión? Haciendo una laparostomía, ¿no? Laparostomía significa dejar la cavidad abdominal abierta, obviamente con una bolsa de Bogotá cubierta, ¿no? Ese es el tratamiento, ¿no? Esta es la bolsa de Bogotá, ¿no? Acá tenemos una asa dilatada, miren cómo está distendida, con colecciones. Imposible cerrar esta cavidad, pues si la vamos a cerrar con tensión. Y si cerramos con tensión, vamos a generar hipertensión intraabdominal y el paciente se nos va a morir. Pero si le ponemos su bolsita, ¿no? El paciente no genera hipertensión intraabdominal, no generamos disfunción respiratoria, disfunción cardíaca, ni disfunción renal, y la evolución es favorable, ¿no? A la semana o 2 semanas, ¿no? Podemos retirar esta bolsa y empezamos a hacer aproximación, porque a la semana esta distensión baja considerablemente y permite afrontar la aponeurosis. Y si no nos permite afrontar la aponeurosis, cerramos solamente piel, ¿ya? Y esperamos que el paciente genere una evisceración. Al año lo estamos operando de su evisceración de manera tranquila.